Iglesia en el Camino, todos aquellos que están conectándose con nosotros, buenos días. Es un gusto estar con ustedes esta mañana y despertar y saber que la misericordia de Dios es tan grande y nos tiene aquí. Amén. Estamos vivos y estamos listos para alabar su nombre. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor conmigo? Amén. Firme estoy delante de ti.
Agradecemos como iglesia a todos aquellos que han continuado dando sus diezmos y ofrendas. Tu fidelidad hace que avance la obra de Dios y el Evangelio no se detenga. Si tú no has podido dar porque has perdido tu trabajo, lo comprendemos y entendemos perfectamente. De hecho, estamos orando por ti y tu familia para que Dios provea milagrosamente. Pero para aquellos que sí tienen los medios para hacerlo, te pedimos que sigas dando al Señor. Te recordamos que puedes dar por las distintas formas que hemos dispuesto para ti. Trae tu sobra y déjalo en el buzón que funciona las 24 horas en la entrada a nuestras oficinas por la Sherman Way. Llama y da tu contribución aportando tus datos al teléfono 818-779-8400. Ven personalmente a nuestras oficinas de martes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m. Visita nuestra página web lieec.org dando clic en Dar. Envía tu contribución por correo a nuestra dirección 14800 Sherman Way, Van Nuys, California 91405. Y finalmente, puedes dar por mensaje de texto. Envía un mensaje al número 818-928-6810. Recuerda que con tus contribuciones estamos expandiendo el reino de Dios juntos y predicando el Evangelio a miles y miles de personas que nos ven y escuchan por las redes sociales. Dios te bendiga ricamente. Tú siempre lo haces bien, Señor, porque tus planes son perfectos para nosotros. Planes de bienestar y no de calamidad, Señor, para traernos un futuro y una esperanza en ti. Y así estemos, Señor, rodeados de muros, sabemos, Señor, que a solo el sonido de tu voz se derriban. Y tú reconstruyes en nosotros un espíritu recto, un espíritu nuevo dentro de nosotros. Y solamente el Dios que adoramos, Señor, en esta mañana es capaz de reconstruirnos, Señor, con el poder del Espíritu Santo. En esta mañana dile: Señor, reconstruye mi vida. Si tú eres, Señor, capaz de mover montañas, Señor, tú puedes reconstruirnos en esta mañana. Te adoramos, Señor. Muros rodeando esto, pensé que caerían, no, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. Cantamos juntos: en ti confiaré, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel y lo seguirás siendo, Señor.
fuerte aplauso, Señor, recibimos a nuestro pastor Frank en esta mañana. Bueno, hoy que quiero dar inicio a una nueva serie de mensajes. El contenido de esta serie es uno que toda persona necesita en su vida. Los jóvenes lo necesitan, los adultos lo necesitan y los de la tercera edad lo necesitan. Todos, tarde o temprano, vamos a necesitar saber qué dirección vamos a tomar en la vida. Todos tenemos y tendremos preguntas de las cuales necesitaremos respuestas. Preguntas como estas: ¿será esta la persona con la cual debo casarme? ¿A qué escuela o universidad debo asistir? ¿Qué carrera es la correcta para mí? ¿En qué ministerio debo servir? ¿Debo o no comprar casa? ¿Será esto lo que debo estar haciendo con mi vida? ¿Qué es lo que debo hacer en esta situación que estoy pasando? ¿Qué rumbo debo tomar en esta etapa de mi vida? Y las preguntas siguen. Cada vez que estemos en una encrucijada, cada vez que necesitemos hacer una decisión, necesitamos no solo una respuesta, sino la respuesta correcta, la respuesta apropiada, la respuesta mejor. Estos días hay tantas opciones, tantos caminos que podemos tomar. Tú puedes entrar a tu computadora y preguntarle a Google un montón de cosas y te va a dar una lista como de 100 diferentes opciones que tú tienes que elegir. La pregunta es: ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la mejor opción? ¿Cuál es el mejor camino? ¿Qué es lo que te va a llevar al mejor destino, al mejor resultado, al mejor lugar para tu vida? ¿Cuántos saben que una mala decisión puede arruinarlo todo, incluyendo tu propia vida? El ejemplo primordial que tenemos en la Escritura, bueno, hay muchos, pero tal vez el más trágico de todo, que todavía estamos pagando hoy, es Adán y Eva, que perdieron el huerto por comer del fruto prohibido. Esaú pierde su primogenitura por un plato de lentejas. Sansón pierde su fuerza por elegir a la mujer equivocada. Saúl perdió el reino por orgullo al no obedecer a Dios completamente cuando le había dicho: cuando conquistes tienes que matarlo todo, y él reservó las mejores vacas y los toros. Y aún el gran Moisés, el libertador de Israel, no entró en la tierra prometida porque no confió en Dios. Golpeó la roca cuando Dios le dijo: simplemente háblale. Anteriormente había otra roca a la cual Dios le dijo: golpea la roca, la golpeó y salió agua. Esta vez le dice: solo háblale a la roca. Pero Moisés estaba molesto por el pueblo y golpeó la roca 2 veces y salió agua. Pero Dios le dijo: porque no has confiado en mí, no vas a entrar a la tierra prometida. Una decisión lo cambió todo. El paisaje de nuestras comunidades están plagadas de personas que se lamentan las acciones del pasado, decisiones que los han llevado al dolor, al sufrimiento y a la ruina. No levante su mano, pero ¿cuántos aquí todavía estamos lamentándonos por cosas que hicimos? La pregunta para nosotros es: ¿qué podemos hacer para evitar el lamento? ¿Cómo es que podemos escoger sabiamente? ¿Cómo es que podemos hacer las mejores decisiones? ¿Cómo es que podemos elegir el mejor camino para nuestra vida? Puede ser que esto te sorprenda, pero si eres creyente ya tienes la respuesta. La respuesta está en Cristo y en la llenura del Espíritu Santo.
La respuesta radica en aprender a ser guiados por el Espíritu. Y de eso voy a hablar en las próximas semanas. ¿Cómo ser guiados por el Espíritu? Porque si tú eres creyente, ya Dios tiene la respuesta para ti. Ve lo que dice la Escritura en Romanos 8, versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Son hijos de Dios. La versión Nueva Biblia Viva lo clarifica aún más cuando dice, los hijos de Dios son los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, eso quiere decir que Dios te quiere guiar, que Dios te quiere conducir. Y por lo tanto el texto nos declara que necesitas convertirte en un hijo de Dios si es que quieres ser guiado por el Espíritu. Eso quiere decir que recibes a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Y segundo, debes dejarte guiar por el Espíritu. Dije, debes dejarte guiar por el Espíritu porque tú decides. Tú decides ser guiado por el Espíritu o no. Es tu decisión. Entonces, ¿por qué es que tanto creyente sigue en la oscuridad en cuanto a cómo hacer decisiones sabias? ¿Por qué es que tantos creyentes siguen haciendo malas decisiones, tomando caminos equivocados, haciendo cosas que no deben estar haciendo? ¿Por qué es que hay todavía malas elecciones? ¿Por qué seguimos eligiendo a personas equivocadas? ¿Por qué es que seguimos escogiendo a personas que no nos convienen? ¿Por qué? Bueno, porque ser guiados por el Espíritu es algo que se aprende. No es algo automático, es algo que se aprende. Oír la voz de Dios es algo que se aprende. Pero ¿por qué es tan importante ser conducidos por el Espíritu? Bueno, hay tres cosas que el Espíritu hace. ¿Listos? Tres. En términos de la guía divina. Primero, porque el Espíritu nos guía. Llena el espacio. Porque el Espíritu nos guía. Juan 10:27 dice, mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Ahora escúcheme, las ovejas es el animal más tonto en el mundo. Se meten en líos, se ahogan ellas mismas, se meten en el agua, se llenan la lana de agua y se ahogan. Tienen que ser guiadas. Es el animal más tonto en el mundo. Y la Biblia nos compara a nosotros como nosotros. Pero escúcheme, aún las ovejas aprenden a escuchar la voz de su pastor. Y llegan a reconocer la voz del pastor tan bien que cuando llegan voces foráneas no les hacen caso. Ellos reconocen la voz del pastor y cuando otras voces les quieren dar instrucciones no las siguen porque ellos ya conocen la voz de su pastor. Y las ovejas lo siguen. No es como el ranchero lidera de atrás, empuja al ganado, pero no el pastor guía con su voz. Y las ovejas siguen por detrás. El Espíritu Santo me guía porque tengo una relación con Dios. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Él es mi pastor. Y como Él es mi pastor, debo aprender a escuchar su voz. No es automático, pero sí puedo aprender a escuchar su voz. Y así como la oveja reconoce la voz del pastor, así también nosotros reconocemos la voz de nuestro pastor.
Segundo, el Espíritu nos ayuda. Llena el espacio, el Espíritu nos ayuda. Si escuchas a Dios diariamente, Él te ayuda a ver lo que tú no puedes ver. ¿Cuántos saben que hay muchas cosas que nosotros no podemos ver? Vemos lo que está enfrente de nosotros, pero no podemos ver lo que viene mañana, ni pasado. A veces ni siquiera podemos ver lo que va a pasar en una hora, mucho menos mañana. Pero Dios sí. Él sí sabe y Él nos ayuda. Vea lo que dice la Biblia en Proverbios 3:6. Dice: toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Si quieres que la vida vaya mejor, escucha la voz de Dios. Si quieres que las cosas te salgan bien, escucha la voz de Dios. Toma en cuenta a Dios. Pídele a Dios que te diga. Pídele a Dios guía y Él te va a llevar a mejores pastos. Muchas veces nosotros estamos pasando malos tiempos porque no estamos escuchando la voz de Dios. Algunos estamos en problemas porque no estamos escuchando la voz de Dios. Algunos estamos sufriendo porque no estamos escuchando la voz de Dios. Estoy predicando muy bien ahorita. Hay muchos que no están disfrutando lo mejor porque no están escuchando la voz de Dios. Muchos están ahorita porque no estás escuchando la voz de Dios. Déjame parar ahí porque ya me va a poner a predicar. Tengo que seguir. Dios nos ayuda a evitar trampas. Hay personas que te ponen trampas, ¿sabías tú? Hay personas que quieren atraparte. Hay líderes que quieren atraparte. Hay engañadores que quieren atraparte. Hay comerciantes que quieren atraparte. Hay planes para atraparte, pero si escuchas la voz de Dios vas a quedar libre. Dios te ayuda a evitar también el fracaso. Tú piensas que el fracaso, bueno, ni modo, no, pero Dios puede evitar fracasos en tu vida. Puede evitar el error y aún puede evitar que quedes en vergüenza. Yo no sé usted, pero eso es bueno. Yo quiero escuchar la voz de Dios. Porque yo no quiero estas cosas, yo quiero que Él me diga, me indique lo que debo de hacer. Con frecuencia Dios te ahorra tiempo, dinero, energía, ayudándote a oír, o a más bien dicho, a caminar en los mejores caminos. ¿Cuántos aquí han cometido errores porque han escuchado voces foráneas y has cometido errores y todavía estás pagando por ellas? ¿Cuántos han hecho decisiones que todavía estás pagando por esas decisiones? Le creíste al vendedor de la Curazao y compraste ese televisor y ahí estás endeudado porque hiciste una mala decisión. En el momento la emoción te llevó, ¿cierto? Qué bonita televisión, y ahí estás endeudado. Vea lo que dice la Escritura. Traduje de la versión The Message porque me gustó y la traduje en español. Aquí está, dice: reconoce su voz en todo lo que hagas y en todos los lugares que vayas, y Él te llevará por el buen camino. ¿Quieres andar por el buen camino? Escucha la voz de Dios. ¿Quieres una mejor vida? Escucha la voz de Dios. ¿Quieres evitarte líos? Escucha la voz de Dios. Cuando aprendes a oír la voz de Dios, te ayudará a evitar lo que no es bueno para ti. Escucha la voz de Dios. Y tercero, nos instruye y aconseja. Llena el espacio, nos instruye y aconseja. En el Salmo 32, versículo 9 dice: yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Hoy en día es muy fácil seguir la multitud. Esa famosa frase es que todo mundo lo hace. Bueno, ¿y qué si todo mundo lo hace? Tú no debes de seguir al montón, tú debes de seguir al Señor. No debes de irte tras la multitud. Nosotros asumimos que porque mucha gente lo hace debe estar bien, y no siempre es verdad. Es más fácil hacer lo que todos hacen, pero Dios no te hizo como parte del montón.
No eres una copia, no eres simplemente otro. No, tú eres único y Dios tiene un plan único para tu vida. Todo mundo tiene un gran plan para ti, es decir, todo mundo quiere que seas y hagas lo que ellos quieren que hagas, pero Dios tiene un plan único para tu vida y tú no debes ser lo que otros quieren que seas, tú debes ser lo que Dios quiere que tú seas. Tienes que caminar al ritmo de tu propio tambor. Aleluya. No sigas el compás de otros, sigue el compás que Dios te ha dado a ti. Sé todo lo que Dios quiere que tú seas. Y Él nos ha dado su espíritu para guiarnos, para ser lo que debemos ser. Es decir, que nos instruye y nos aconseja para ser lo que debemos ser en lugar de ser lo que otros quieren que seamos. Bendito el nombre del Señor. En otras palabras, andarás en la senda que debes andar, no en la senda que otros quieren que andes. Vente para acá. Primero pregúntale a Dios. Acompáñanos. Primero pregúntale a Dios a ver si tienes que estar haciendo eso. Haz lo que estamos haciendo. Acá está la parranda bien sabrosa. Tú debes de preguntarle si Dios quiere que andes en esa parranda o no. Vente para acá, acá está lo bueno. Yo no sé si es bueno, pregúntale a Dios primero para ver si es bueno o no. Tienes que escuchar la voz de Dios. Estoy predicando bien ahorita. Tienes que escuchar la voz de Dios. La nueva versión internacional lo dice de la siguiente manera. El Señor dice: yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Otra versión dice: y yo te voy a proteger. Él te va a proteger si haces la voluntad de Dios, si escuchas su voz y andas en el camino que Dios te ha indicado. Entonces Él promete protegerte, Él promete aconsejarte. Él te dice: te voy a instruir, te voy a decir lo que tienes y lo que no tienes que hacer, te voy a decir cómo lo tienes que hacer, te voy a instruir, te voy a dar consejos, te voy a decir qué rumbo debes de tomar, que te voy a decir si das vuelta a la derecha o si das vuelta a la izquierda o dónde tienes que ir. Él dice: yo voy a guiar tu vida. ¡Wow! Dije: wow. Hoy hay muchos que quieren guiar tu vida. El tarot quiere guiar tu vida. Voy a hablar de eso después. Pero el horóscopo quiere guiar tu vida. Busca a Dios. Escucha la voz del Señor. No necesitas a Walter Mercado. Tú necesitas a Jesucristo. Ya no lo he visto últimamente. Ya no anda por ahí. Pero ¿cómo aprendo a ser guiado por el Espíritu? Bueno, hay 5 formas. Y cada semana voy a estar examinando una de ellas. Yo quiero invitarte a que estés aquí en las próximas semanas. Y no solo eso, voy a invitarte a que traigas a tus hijos contigo. Que traigas a tu marido o tu esposa. ¿Por qué? Porque tú necesitas que tus hijos aprendan a escuchar la voz de Dios. Tú no puedes estar con ellos 24 horas al día. Y tú necesitas que Dios les hable. Muchos muchachos están haciendo decisiones equivocadas con sus vidas porque no están escuchando la voz de Dios, no saben oír la voz de Dios. Y yo no sé lo que tienes que hacer, pero tienes que traerlos y decirles: ¿sabes qué? Tienes que sentarte aquí a escuchar esto porque yo necesito que aprendas a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan único para tu vida y necesitas saber cuál es ese. Trae a tu cónyuge ahí, que toda tu familia está sentada ahí a tu lado, porque todos tienen que aprender a escuchar la voz de Dios. Si aprendes a escuchar la voz de Dios, tu vida va a mejorar. Trae a tu vecino, porque de repente te toca: no sé qué hacer. Ven a la iglesia, te van a decir qué hacer. Dios te va a decir qué hacer. ¿Cierto? De repente te llegan: dame un consejo, amiga, dame un consejo. Dile: amiga, te voy a llevar donde te van a dar el mejor consejo. Vamos a la iglesia el domingo. 5 semanas, haz un compromiso para estar aquí. ¿Está conmigo? Tráigase a toda la gente que usted conoce, porque todo el mundo tiene inquietud sobre esto. Si quieres ayudarle a alguien, si quieres bendecir a alguien, tienes que estar aquí estos próximos 5 domingos.
haga un compromiso para estar aquí cada semana y tu vida tomará un giro hacia un mejor futuro. Y no seas egoísta, compártelo con alguien. Esta es una de las mejores series que vamos a predicar en todo el año. Y no lo digo porque quiero exaltarme ni nada de eso, no, porque yo creo que Dios quiere hablarte. Y si aprendemos a escuchar su voz, nos va a evitar una gran cantidad de dolor, penas y tragedias. Por eso te invito a que estés aquí, tráete a medio mundo, llena tu auto, te iba a decir así como en México que vengan así colgados, pero no, aquí no se permite, pero tráetelos a la iglesia, amén. Vamos a examinar hoy entonces el primer ejercicio para ser guiados por el Espíritu. ¿Les parece? El primero, ¿cómo ser guiados por el Espíritu? Primero, colocándote bajo la cobertura de Dios. Colocándote bajo la cobertura de Dios. En Números, el capítulo 9, versículos 15 en adelante, dice esto: y el día que fue erigido el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo, la tienda del testimonio. Y al atardecer estaba sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así sucedía continuamente, la nube cubría de día y la apariencia de fuego de noche. Y cuando la nube se levantaba de sobre la tienda, enseguida los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube se detenía, ahí acampaban los hijos de Israel. Ahora, nosotros sabemos que la revelación de Dios es progresiva. Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, quiere revelarse a su pueblo, pero su grandeza no es comprendida por nosotros muy fácilmente, y por lo tanto Dios se revela poco a poco a nosotros. Así como tú no puedes decirle a un niño de 5 años todo, el niño va a comprender cosas mientras va creciendo, así nosotros vamos aprendiendo mientras vamos creciendo. La Biblia es la revelación de Dios progresiva, es decir, que Dios se va revelando poco a poco, y lo que hace Dios es de que nos da ejemplos o tipos de lo que había de venir. Cuando vemos el Antiguo Testamento y vemos el tabernáculo, era un tipo de lo que había de venir, y lo que había de venir era el templo. Dios le da instrucciones a Moisés y le da a él las dimensiones exactas para que hiciera una tienda de campaña, para que de esta manera la pudieran levantar, y también la desmantelaban y seguían al próximo lugar, pero últimamente tenía que radicar en Jerusalén, y ahí es donde se construyó el templo. ¿Está conmigo? Y cuando hablamos de la nube, estamos hablando acerca de que nosotros vemos aquí a Israel saliendo de la esclavitud en Egipto, y desde el momento que salen de la esclavitud de Egipto, Dios les da una nube para guiarlos. Y los guió hasta que entraron a la tierra prometida. Este es un tipo de la iglesia. Nosotros somos el pueblo de Dios, y Dios nos ha dado una nube. Esa nube se llama el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía y nos seguirá guiando hasta que lleguemos al cielo. Por lo tanto, ahorita estamos en la dimensión del Espíritu, y Él nos guía hasta que lleguemos al cielo. Y como ya hemos leído en Romanos, todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. En otras palabras, así como Israel, cada creyente que ha salido de la esclavitud del pecado es parte del pueblo de Dios, y como tal Dios quiere guiarnos hasta que lleguemos al cielo, a nuestra tierra prometida. Y lo primero que vemos como instrumento para guiar a su pueblo era la nube. La nube. Te quiero pedir que uses tu poder de tu imaginación para ver la escena conmigo. Dios libera a Israel de Egipto, y tenían que pasar por el desierto. Ahora recuerda que en el desierto no hay nada, no hay árboles, no hay vegetación alguna, ni nada, ni siquiera
nada, ni una plantita crece ahí. Todo es absolutamente árido, todo es seco. No hay vegetación alguna, no hay refugios naturales, nada. Están al descubierto, no hay nada ahí. Y Dios va a guiar a este pueblo. Ahora, no tenían sistema de navegación, ni siquiera tenían una brújula para guiarse. ¿Y qué es lo que hace Dios? Les da una nube. ¿Por qué? Porque en medio del desierto llega el momento donde no hay nada. ¿Cómo te guías? ¿Qué rumbo tomas? Es como estar en alta mar, ves a tu alrededor y nada más lo único que ves es horizonte. Das la vuelta, horizonte, 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 todo lo que ves es agua, no hay nada. ¿Cómo guías a un pueblo hacia una dirección cuando no tienes sistemas de navegación? Bueno, la forma que Dios usó es de que Él usó una nube. Y la nube tenía dos funciones, llena el espacio. Primero, los cubría. El Salmo 105, versículos 39 dice: extendió una nube para cubrirlos y fuego para iluminarlos de noche. ¿Por qué una nube? ¿Por qué fuego? Porque en la intensidad del sol, la nube los protegía. Recuerda que te pedí que usaras tu imaginación. Este es 1 millón de personas caminando por el desierto y entre ellos habían mujeres embarazadas, habían niños recién nacidos, había ancianos de todo tipo de edades, había muchachitos que apenas comenzaban a caminar, había animalitos que llevaban con ellos. ¿Cómo iban a sobrevivir el desierto? Y Dios en su misericordia les da una nube. Yo no sé si alguna vez has estado tú en el calor del sol y de repente una nube viene, y especialmente cuando sopla el viento, qué refrescante. Escúchame, debajo de la nube la temperatura bajaba como 10, 15 grados. Y ahí en medio del desierto Dios les dio una enorme nube. Es 1 millón de personas, es una gran nube, ¿cierto? Para protegerlos del calor, de la intensidad del calor del sol. Pero también esta nube se convertía en un horno en la noche. Usted dice, ve la Biblia y dice, no te dice ni siquiera que era un pilar, dice que se convertía en una especie de fuego. Es decir, que toda esta nube se convertía en un calentón divino. Porque el desierto es caliente en el día y es frío en la noche. Y Dios les da fuego en la noche para iluminarlos. DWP, olvídate, los cubría a todos. Y no solo eso, sino que los calentaba en la noche, para que los bebés, para que los ancianos estuvieran calientes. Qué bueno es el Señor. Yo quiero que sepas, nunca dudes de la protección del Señor. Nunca dudes de su cobertura. Si eres hijo de Dios, Él te va a cuidar. Y Él los cuidaba en el día y los cuidaba en la noche. No había momento donde Dios no estuviera con ellos. La segunda razón por la cual Dios les dio una nube fue para guiarlos, llenar el espacio. Los guiaba. Dice la Escritura que cuando la nube se paraba sobre el tabernáculo, la tienda de testimonio, todo el pueblo se detenía y acampaba ahí. Al lado de la palabra, acampaban ahí. Pero cuando la nube se movía, ellos se movían. Venía la nube, se estacionaba y todo el mundo se quedaba. Se levantaba la nube y comenzaba a moverse y todo el mundo se movía. Y Dios los guiaba por medio de la nube. Estaba hablando con un pastor, amigo mío, que es parte del movimiento de Castillo del Rey, que es
una iglesia que se ha esparcido ahora por todo México. Comenzaron en Monterrey y ahora tienen iglesias en diferentes partes de la República. Y un día llegaron a hacer un reportaje al apóstol, porque es un apóstol que ahora es el que lidera la iglesia, y le preguntaron: ¿cuál es el secreto al crecimiento de Castillo del Rey? ¿Por qué es que ha crecido tanto? ¿Por qué le ha ido tan bien en México? ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Cuál es su secreto? El apóstol le responde: no tenemos ningún secreto, nosotros solo hemos seguido la nube. Al final de cuentas, querido hermano, no es tan complicada la vida. Sigue la nube. Si aprendes a seguir la nube, si aprendes a estar bajo la cobertura de Dios, si aprendes a oír su voz, tendrás éxito en la vida. Andarás en los mejores caminos, te va a ir bien, harás buenas decisiones, las cosas andarán de la mejor manera, pero tienes que aprender a seguir la nube, porque la nube se mueve. Y tienes que estar bajo la cobertura de Dios. Las cosas que Dios hizo en 1930 no son las mismas que Dios está haciendo el día de hoy. No trates de regresar a los días de los 60s o 70s. Hoy ya no estamos ahí. Hoy ya no es la misma música, es otra música. Muévete con la nube. Hoy ya no son los mismos líderes, son otros, pero la nube sigue cubriéndonos. Sigue la nube. Dije, sigue la nube. Dios guiaba a su pueblo por medio de tres cosas más allá de la nube. Primero, el testimonio. Y en el espacio, ¿cómo los guiaba en forma práctica? Había tres cosas. Primero, el testimonio. Es decir, que esta es la tienda de testimonio. Números 9, 18 al 20 dice: al mandato del Señor los hijos de Israel partían, y al mandato del Señor acampaban. Permítame, ¿cuál mandato? El mandato era la nube. No había una trompeta, no había una voz, no, era la nube. Sigue diciendo: aun cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo por muchos días, los hijos de Israel guardaban la ordenanza del Señor y no partían. Y sucedía que cuando la nube permanecía algunos días sobre el tabernáculo, según la orden del Señor, permanecían acampados, y según la orden del Señor, partían. Es decir, que era un testimonio, porque lo estaban viendo. Y cuando veían que la nube se levantaba y se movía, ellos se levantaban y se movían. Ellos ya veían la nube levantarse, le decían: oye, Marta, agarra tus tiliches porque nos vamos. Sí, y agarraban todo y se iban, ¿cierto? Y ya veían la nube. Y tal vez está Juanito ahí diciéndole a su esposa: oye, Bertilda, ya estoy cansado de estar empacando cada rato, nos quedamos aquí. ¿Sabes qué? Lo que iba a pasar es de que 1 millón de personas lo iban a atropellar, porque todo el mundo se levantaba y iba con la nube. El pueblo se movía cuando el tabernáculo del testimonio se movía. Y la forma en que Dios guiaba al pueblo era por medio de una indicación: paren o avancen, deténganse o prosigan. Un simple sí o no. ¿Lo hago? Sí o no. ¿Me quedo? Sí o no. ¿Cuántos saben que hay veces que un sí o no es suficiente? ¿Me caso con este feo? Sí o no. Es todo lo que necesitas saber, ¿no es cierto? ¿Compro esa casa? Sí o no. ¿Me meto a este negocio? Sí o no. ¿Le entro? Sí o no. ¿Vendo? Sí o no. A veces que un sí o no es suficiente. Y créame que el sí o no es muy importante. Y a veces tienes que saber sí o no. A veces es tan sencillo como eso. Pero Dios no se quedó ahí, sino que Él también se comunicó por ellos y les guiaba a ellos por medio de la voz. Llenar el espacio, la voz. Por ahí va a salir la voz. La voz. En Éxodo 33, versículo 11,
Dice, dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara. ¿Cómo hablaba? ¿Cómo? ¿Cómo? No los escuché muy bien. ¿Cómo dijeron? Dices, ¿por qué estás haciendo? ¿Por qué eres tan payaso, pastor? ¿Por qué me estás haciendo repetir esto? Escúchame, porque quiero hacer un punto aquí. Dios les hablaba a ellos por medio de la nube y les decía sí o no, pero les daba detalles más específicos cuando Moisés entraba y descendía la gloria chiquina sobre el lugar santo, y Moisés entraba y Dios hablaba con él cara a cara. Escúchame, Dios quiere hablarte a ti cara a cara. Y el problema es el problema es de que no estamos en su presencia lo suficiente. Cara a cara quiere decir que entre más cerca estás de Dios, más claramente vas a escuchar su voz. Entre más cerca estés del Señor, más detalles escucharás de Dios. No solo te va a decir adelante, sí o no, sino que ahora te va a explicar las cosas con mayor detalle. Pero necesitas estar cara a cara con Él, necesitas venir ante Él. El problema es de que muchos de nosotros no nos acercamos a Dios, nos alejamos de Él. Queremos hacer nuestra propia voluntad y entonces decimos, pero es que me gusta ese para casarme, me gusta, me cae bien, es medio guapetón, a este quiero. ¿Qué dice Dios? No sé, pero a este quiero, a este quiero. ¿Ya hablaste con Dios? No quiero, porque me puede decir que no, a este es el que quiero yo, Y de repente se casa con ese y le salió mal, porque no habló con Dios primero. No, le entro a ese negocio, le entro, me parece muy bien, voy a ser millonario si le entro aquí. ¿Hablaste con Dios? No, pero le entro, no necesito hablar con Él, esto parece, ¿está seguro? Y no hablaste con Dios y te metiste en un problema, lo perdiste todo. Tienes que escuchar la voz. Tienes que escuchar la voz. Me rindo. Voy a dejar este empleo. ¿Ya le vas a Dios? No, pero no quiero estar aquí más. No, háblale a Dios primero. ¿Qué es lo que Él dice? Cuando estás cerca del Señor, Él te habla por medio de su voz. Tengo que aclarar esto. A Moisés Dios le habló en forma audible. A nosotros probablemente no nos va a hablar en forma audible. Y algunos dicen, yo quiero escuchar la voz audible de Dios. No estoy seguro. Probablemente si Dios te habla te espantas. Pero escúchame, Él le dice que el ojo es la lámpara del cuerpo. Pero también el oído, es decir, que el ojo ve y se va al cerebro y el cerebro lo interpreta. Cuando tú escuchas el oído, pero el cerebro es el que le da interpretación y te da el conocimiento. Dios no tiene que hablarte, Dios va directo a tu cerebro. Y aprendes a reconocer su voz cuando entra aquí. Y a veces estás leyendo la Biblia, ¡pum!, Dios te habla. Estás escuchando un mensaje, ¡pum!, Dios te habla. Te da el mensaje aquí. Entonces, querido, no tienes que estar esperando una voz audible. Si Dios te la da, qué bueno, allá Él. Pero por lo general no te va a hablar en voz audible. Porque yo creo que te caes de la cama. Dios nunca me ha hablado a mí en voz audible. Escúcheme. Después de 40 años de ser creyente, nunca he escuchado la voz audible de Dios. Pero escúchame, pero he aprendido a escuchar la voz de Dios. Hay algo que viene cuando Dios me habla que yo sé que Él es. Las ovejas oyen mi voz y me siguen.
Dios te está hablando a ti. El problema es de que no estás entonado, no estás escuchando. Y necesitas limpiar tu oído para escuchar la voz de Dios. Tercero, la tercera forma que Dios hablaba era a través del profeta. El profeta. Y en Números 12:6 dice, Él dijo: oíd ahora mis palabras, si entre vosotros hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión y hablaré con él en sueños. Que Dios se revelaba al profeta y le hablaba por medio de visiones y por medio de sueños. Es decir, que el Espíritu venía sobre el profeta por medio de sueños y visiones y declaraba al pueblo su voluntad. Porque a veces nosotros no estamos cerca de Dios. Dios tiene que usar a un profeta para declarar su voluntad a ti. Y el profeta recibe de Dios y luego lo imparte. Muchas veces vemos a Israel que estaba lejos de Dios y Dios usaba a un profeta para que se acercaran a él. Y los domingos yo soy un profeta. Porque el profeta declara la voluntad y la palabra de Dios al pueblo. Y hay muchos que están lejos de Dios, pero a través de la palabra profética la gente se acerca a él. La semana pasada 64 personas vinieron a los pies de Cristo porque un profeta declaró la palabra de Dios. Ahora, no me malentienda, yo no tengo la posición de profeta, no tengo yo ese puesto de profeta, simplemente estoy declarando proféticamente la palabra de Dios. No me entiendo. Ahora, escúchame. En el Antiguo Testamento, el profeta daba dirección. En el Nuevo Testamento, el profeta ya no da dirección porque tenemos al Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué sirve el profeta? El profeta simplemente ratifica. El profeta en el Nuevo Testamento solo confirma lo que Dios ya te ha dicho. Hay muchos que andan ahí buscando, deme una palabra, ando buscando una palabra, deme una profecía. Escúchame, no andes buscando profeta. Si Dios quiere mandarte un profeta, te lo va a mandar. No andes buscando. Porque de todas maneras, Dios debe hablarte a ti primero. Y el profeta lo único que va a hacer es confirmar lo que Él ya te ha dicho. Es solo una confirmación. No te va a decir nada nuevo. No te debe decir nada nuevo, porque tenemos al Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios que ya nos está hablando. Y ahora el profeta simplemente lo confirma. Ahórrate todo ese buscadero y espera en Dios. Deja que Dios te hable. Aprende a escuchar la voz de Dios. Y de repente cuando llegue el profeta va a ratificar lo que Dios ya te ha dicho a ti. Cuando era joven y bello, era pastor soltero por algunos años. Y muy frecuentemente venían ahí hermanas que me decían: Dios me habló. O le decían a otras personas: Dios me habló que me voy a casar con el pastor. Y de repente venían a decirme: ¿sabes que fulano de tal dice que Dios le dijo que te ibas a casar con ella? Y dije: ¿sabes qué? Dios no me ha dicho a mí nada. Y es más, está re fea, no hombre. No dije eso. Bueno, tal vez sí, no estoy seguro. Si alguien viene y dice: Dios me está diciendo que te tienes que casar con fulano. Si Dios no te habló a ti primero, no te cases. ¿Qué andas haciendo casando? Ahora, puede estar bien intencionada la persona, puede querer hacerlo por un buen corazón, pero tú tienes que confirmarlo con la palabra de Dios y tiene que saber. Y escúchame, Dios siempre tiene un orden. Dios te va a hablar a ti.
No, es que vino un profeta y me dijo, y ahora tengo que hacerlo porque me dijo. No, si no te lo dijo Dios a ti primero, no lo hagas. No es de Dios. Te lo digo con plena autoridad, no es de Dios. Hay personas que dan palabras, son bien intencionados en darlas, pero no quiere decir que sean de Dios. La Biblia dice que tenemos que probar, y voy a dar un sermón entero acerca de cómo identificar si es de Dios una palabra o no, pero eso llegamos después. Pero quiero decirte que no, si Dios no te dice a ti primero, no, porque imagínate el caos. Dios le dijo a aquel que tienes que irte a México, otro le dijo a aquel que tienes que ir a Puerto Rico. ¿A dónde me voy? Tienes que escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios te lo dice y la persona lo confirma, entonces ese es Dios confirmando. Hermano, Dios te habló. Y esa confirmación ahora me asegura a mí que en verdad estoy en el camino que debo estar. Y Dios hace eso. Aleluya. Dios quiere guiarte a lo mejor y te ha dado una nube, y la nube es el Espíritu Santo para llevarte en la mejor dirección. Y si tú te pones debajo de la cobertura de Dios, estarás seguro y te va a guiar siempre a lo que es mejor para ti. Cierra tus ojos. Todo esto sucedía bajo la cobertura de Dios. Si tú no estás bajo la cobertura de Dios, hoy puedes estarlo. Dices, ¿cómo? Ábrele tu corazón a Dios y recibe el regalo de la salvación que Él te ofrece. Él te liberará de la esclavitud del pecado y te hará parte del cuerpo de Cristo. Hoy ponte bajo la cobertura del Señor. Tú sabes muy bien si estás lejos de Dios. Tú sabes muy bien que no estás bajo su cobertura. Yo no tengo que convencerte de eso. Tú sabes que estás viviendo en una forma que no le agrada a Dios. Tú sabes que estás lejos de Él. Y hoy Dios te invita a venir debajo de la nube. Él quiere protegerte, Él quiere guiarte. Él quiere darte lo mejor. Yo quiero invitarte en esta mañana que tú le abras tu corazón y le recibas a Él como Señor y Salvador de tu vida. Ahí donde estás, si tú quieres que yo haga esta oración para que hoy tú puedas venir debajo de la nube, levanta tu mano en alto y quiero orar contigo para que hoy sea el día donde Dios te libere, Dios te perdone, Dios te dé una mejor vida donde quiera que estés. Ahí donde estás, Dios te trajo hoy para darte vida y vida en abundancia. Sí. Gracias. Padre, te damos gracias este día por la belleza de tu palabra. Hoy pedimos, Señor, que nos cubras. Cada semana quiero dar oportunidad para que aprendamos a escuchar su voz. Dios habló a mi corazón esta semana y me dijo, enséñales a oír la voz. Quiero hacer todo lo posible para que lo hagas. Ahí donde estás, despójate de todo, enfócate en el Señor y dile, Señor, quiero aprender a oír tu voz, háblame hoy. Todos estamos pasando algo en la vida y necesitamos escuchar su voz. Y hoy quiero que vayas a tu casa con una palabra de Dios y escuchar su voz.
La nube está aquí hoy. Es la nube de su Espíritu. Y los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Recibe hoy la voz. Invita hoy al Señor y dile: Señor, háblame. Quiero aprender a escuchar tu voz. Dirígeme, oh Dios. Señor, permite que hoy, al acercarnos a tu presencia, tu voz nos inunde y nos mueva. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor. El Señor va a dar guía divina. Algunos de ustedes han estado cuestionando cosas importantes en sus vidas. Y en estas semanas el Espíritu dice que va a clarificar para ustedes el rumbo que deben tomar. Va a establecer en cada uno de ustedes, en sus corazones, su voluntad. Y van a oír con mucha claridad la dirección que Dios quiere tomar. Señor, gracias. 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 Amén. 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 Qué lindo es estar bajo la nube, ¿no? Vamos a crecer. Vamos a mejorar nuestras vidas. Vamos a caminar por senderos de justicia. Vamos a hacer mejores decisiones y vamos a experimentar la dulzura del Señor. Yo quiero invitarle hoy. Estaba meditando esta mañana sobre el hecho de que perdieron los Dodgers anoche. Y me puse a pensar en la gran cantidad de dinero que han invertido en ese equipo, lo que le pagan a estos jugadores y la cantidad de dinero que la gente paga por ir a ver este partido, solo para salir desilusionado. ¿Se ha puesto a pensar en los millones y millones de dólares para ser entretenido unas cuantas horas? En ocasiones nos quejamos de darle a Dios, cuando esta es la mejor inversión. Cada centavo que das es usado para el reino. Yo quiero que sepas de antemano que ese dinero no va para mí. A veces la gente piensa que porque lo pido yo es para mí. No. Ya el concilio de nuestra iglesia ha estimado un salario para mí y todo el cuerpo de obreros de la iglesia. Todo se va para la obra de Dios. Y quiero invitarte en este día a que le des a Dios con ganas. Porque la inversión que nosotros hacemos en términos de nuestros diezmos y ofrendas tienen un resultado eterno. No solo somos bendecidos, sino lo que le damos a Dios lo usamos para bendecirnos a todos. Porque todo lo que usted ve aquí es por causa de sus ofrendas y diezmos. Todo es por que ustedes han dado a Dios. Y disfrutamos de todo esto, el asiento que usted tiene, las pantallas que usted ve, todo es porque lo hemos comprado con el diezmo y la ofrenda para que el reino de Dios sea establecido. Y cuando damos a Dios, no solamente Dios nos bendice como cuerpo, nos bendice también individualmente, supliendo nuestras necesidades. Y no solo eso, sino que tenemos bendición en el cielo. Y estamos atesorando riquezas en el cielo.
es una bendición redonda. Es que, hermano, no dudes en darle lo mejor a Dios. Esta mañana, dale a Dios y ve cómo Dios va a bendecir. Te voy a orar para que Dios suelte tu corazón el día de hoy, ¿sí? Padre, elimina todo temor, toda duda, todo cuestionamiento, y permite que tu pueblo se libere hoy para darte porque te ama, para darte porque tú no lo pides, para ser obedientes a tu palabra. Y como resultado sabemos que tú vas a bendecir en forma gloriosa. Te doy gracias porque vas tú a multiplicar finanzas. Te doy gracias porque tú, Señor, vas a aumentar salarios, porque tú vas a dar mejores trabajos, porque vendrá un aumento en la clientela de los negocios, porque de repente muchos abrirán nuevos negocios que van a producir mucho más, y vendrá, Señor, una avalancha de bendición sobre tu pueblo. Y sucede, Señor, porque nosotros vamos a detonar esa bendición por medio de nuestros diezmos y ofrendas. Y hoy lo queremos hacer para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dale a Dios con ganas. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que el mensaje que recibió el día de hoy haya sido de mucha bendición para usted y para los suyos. Le invitamos a conectarse de nuevo con nosotros todos los jueves y domingos para disfrutar de nuestros servicios de adoración en línea. Las transmisiones de la Iglesia en el Camino son un ministerio de alcance mundial, las cuales se producen y mantienen gracias a las contribuciones de personas que, como usted, quieren cambiar al mundo transformando una persona a la vez. Para hacer una donación para ayudarnos a continuar con las obras de este ministerio, las formas de dar aparecerán en su pantalla. Para donaciones desde afuera de los Estados Unidos, utilice la aplicación PayPal. Si hoy recibió a Cristo como su Salvador, si tiene una petición de oración, si quisiera dejar un testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida, o le gustaría escuchar los mensajes del Pastor Frank, o tal vez quiere conectarse con nosotros para cualquier otro asunto, ahora lo puede hacer de forma rápida y efectiva por medio de nuestra nueva aplicación móvil. Es muy fácil de bajar y así tener a nuestra iglesia al alcance de sus dedos. Hasta la próxima, y que el Señor le siga bendiciendo grande y abundantemente.